Hola, buenos días. Comenzamos otra clase del tema de conservación de alimentos. En este caso vamos a hablar sobre la conservación de alimentos usando altas temperaturas. Ya la semana pasada comenzamos hablando sobre este tema. La diferencia con lo anterior es, en el caso que vimos de deshidratación y evaporación, es que aquí se destruyen los microorganismos. En el caso anterior, en tanto la deshidratación como la evaporación, lo que se hacía era crear un ambiente en que los microorganismos no eran capaces de crecer, pero no es que se destruyeran específicamente. En este caso, en este método o estos métodos se basan en la destrucción física de los microorganismos, ¿ya? En la eliminación de los. Bien, vamos entonces a comenzar la clase. Eh, Esta de conservación de alimentos por uso a alta temperatura comprenden todos aquellos métodos, procedimientos, como le decía yo, que tienen por objetivo la destrucción del organismo por acción del calor, ¿no? La próxima semana vamos a ver refrigeración y congelación, y también ahí lo que se hace es crear un ambiente inapropiado para el crecimiento. Por lo tanto, lo que es en la conservación por alta temperatura, lo que hacemos es una destrucción de los organismos. Entonces, al usar alta temperatura, en realidad lo que nosotros estamos haciendo es aplicar un tratamiento térmico, y ese tratamiento térmico tiene dos componentes. Uno, por supuesto, es la temperatura que estamos aplicando, pero el otro, que es muy importante, es el tiempo en cual se aplica una determinada temperatura. Ya vamos a ver más adelante, hay una relación entre el grado de destrucción con la relación de tiempo y temperatura. Podemos usar temperaturas más altas, menos tiempos, o al revés, temperatura más baja, pero más tiempo, y logrando un mismo objetivo, ¿ya? Un mismo nivel de eliminación de microorganismos. Los tratamientos térmicos están relacionados con el pH del alimento, ¿ya? Dependiendo del pH, el tratamiento va a ser más intenso o menos intenso. Y hay un límite que se ha establecido, que es en el pH 4,5, que es el límite del crecimiento del Clostridium botulinum, que es un microorganismo eh, que produce toxina, que es un microorganismo además que produce esporas, y es un microorganismo que, que es de condición anaeróbica. Entonces tiene esas tres características. Es el microorganismo más termorresistente, además es el microorganismo más termorresistente. Por lo tanto, si controlamos ese microorganismo, eh, nos aseguramos de que el resto del microorganismo han sido destruidos. Y el tipo de tratamiento térmico va a estar dado por el pH del alimento, que es el cual este microorganismo, que es el Clostridium botulinum, es capaz de crecer. Entonces, el límite se estableció en 4,5, ya por esas razones que le di, sobre 4,5, un pH sobre 4,5 del alimento, en forma natural o que nosotros lo hemos manipulado, sobre 4,5, se llama alimentos de baja acidez, o no ácidos, que también se les llama. Y generalmente aquí están lo que son las hortalizas. La mayoría de hortalizas, la carne, la leche, el pescado, ¿ya? En general son todos esos alimentos que tienen un pH 4,5. Con alimentos de baja acidez, pH menor a 4,5, se les denomina alimentos ácidos, ¿ya? Y principalmente están las frutas, en forma natural, ¿ya? La mayoría de las frutas. Pero también pueden estar productos derivados de la carne, derivados de la leche.
¿ya? Eh, y también derivados de hortalizas, ¿ya? Hortalizas que las procesamos de cierta manera mediante fermentación, por ejemplo, para obtener una cebolla en escabeche, por ejemplo, un picle, un pepinillo en escabeche, y logramos bajar el pH de esa hortaliza que es alto a un nivel menor de 4,5. Y lo mismo pasa que en la carne, por ejemplo, en los salchichones, en los salames, eh, en la leche le mencioné el yogur, por ejemplo, el queso. Mediante fermentación se obtiene un pH más bajo. Ahora, ¿cuál es la implicancia en el tratamiento térmico? Los de baja acidez, aquellos que es posible que se desarrolle el Clostridium botulinum, y como les dije que era el microorganismo más termoresistente, el que producía toxina, tenía esporas, que eran anaeróbicos, y los tratamientos térmicos que se aplican son sobre 100 grados, y bastante más. Ya sobre 110, en general los tratamientos estándares son alrededor de 121 grados, pero pueden haber tratamientos incluso superiores a eso, en 130, 150 grados. ¿Ya? En cambio, los alimentos ácidos que tienen un pH menor a 4,5, con lo cual el Clostridium botulinum está controlado por el pH, es decir, no puede crecer en ese medio. El tratamiento térmico es más suave, por decirlo de alguna manera. Y basta en ebullición del agua, a temperatura de ebullición de agua a presión atmosférica. ¿Ya? Entre 95 y 100 grados, obviamente un tiempo que hay que darle, podemos destruir los mecanismos a un nivel de seguridad. Bueno, el tratamiento térmico, si bien es cierto, nos produce un beneficio, que es la destrucción del mecanismo, es decir, un cambio, se produce un cambio en ese alimento que es deseable, que es la destrucción de los mecanismos. También hay una desnaturalización de las enzimas, que las enzimas son también factores que alteran el alimento. Y además se logra mejorar la digestibilidad, sobre todo aquellos alimentos que tienen un contenido de proteína, por ejemplo los alimentos carne, eh, o ciertas vegetales que también tienen proteína. Ese tratamiento térmico ayuda a mejorar la digestibilidad de las proteínas. En forma paralela, y dependiendo cómo se maneje el tratamiento térmico, es decir, la combinación de tiempo y temperatura, se pueden producir también, o se están produciendo también en forma paralela, como les decía, cambios indeseables. Por un lado, tiene que ver con degradación de nutrientes, principalmente pérdidas de vitaminas que son bastante sensibles al calor, eh, y sobre todo degradación de atributos sensoriales. Hay pérdida de color, o cambios de color, aparición de sabores que no son del producto original, obviamente lo relacionamos sabor a cocido, ¿cierto? También lo mismo pasa con los aromas, y también hay cambio de textura, ¿no? En algunos alimentos se produce un ablandamiento, el cual no debería ocurrir, y en otros se produce un endurecimiento, y obviamente tampoco debería ocurrir. Todos estos cambios eh, indeseables, como aquellos que es nuestro objetivo que se produzcan, podemos regularlos de cierta manera o optimizarlos, es decir, que se produzcan la mayor cantidad de cambios deseables con la menor cantidad de indeseables, manejando el tiempo-temperatura para lograr ese objetivo. En general, todo lo que tiene que ver con destrucción de mecanismos, los mecanismos son bastante sensibles a la temperatura. Mientras más alta la temperatura, los mecanismos se destruyen muy rápidamente. Sin embargo, todos estos cambios indeseables son más bien dependientes del tiempo, independiente o no tan dependiente de la temperatura, no importa el tiempo. Y por esto muchas veces lo que se hace es hacer tratamientos de altas temperaturas por bajo tiempo. Con eso logramos que estos cambios deseables se produzcan, y se produzcan en menor medida los cambios indeseables. Los tratamientos térmicos eh,
podemos clasificarlos de acuerdo al objetivo. Hay un tratamiento térmico que lo vamos a ver que no está dentro de esta definición que era destruir el mecanismo, sino que es uno que es para mantener la calidad del producto, y es el escaldado. El escaldado en general es una operación previa a muchos otros tratamientos, sobre todo aquellos productos en cuales se pela o se troza o se tritura, en lo cual las enzimas quedan expuestas y se producen todos esos cambios que hemos visto. Y por lo tanto, bueno, antes de hacer el tratamiento principal, y el producto está cortado, está pelado, se da un tratamiento térmico muy rápido, y ya lo vamos a realizar, de manera de inactivar las enzimas principalmente. Bien, lo que nosotros nos vamos a concentrar aquí en la clase va a ser en los tratamientos térmicos enfocados al objetivo de aumentar la vida útil. Y eso es lo que vamos a ver. Aunque también vamos a analizar un poco lo que les canta. Entonces, aumentar la vida útil, tenemos dos tratamientos, uno que es más suave, que es la pasteurización, se hace a temperaturas más bajas, el objetivo de destrucción de mecanismos tampoco es tan fuerte, y normalmente la pasteurización necesita otro método de conservación. Generalmente va asociado a refrigeración. Y por lo tanto, eh, el periodo de vida útil es menor, ¿ya? En general puede ser una semana, 2 semanas. Y después tenemos el tratamiento ya de esterilización, que se denomina esterilización comercial, en cual el producto hemos eliminado los mecanismos a un nivel de seguridad, en cual permite que esto se conserve por un tiempo prácticamente indefinido, ¿ya? Pero en general, en forma legal, se les da un periodo entre 6 meses y 2 años, ¿ya? Dependiendo del producto. Y hay un tercer objetivo por cual se aplica el tratamiento térmico, que no va a ser parte de esta clase, pero sí, pero se los voy a mencionar aquí en este momento, que es aumentar la palatabilidad de los alimentos. En general, la mayoría de los alimentos, su consumo se hace previo un tratamiento de cocinado. Y el cocinado implica la aplicación de calor, ¿ya? De alguna forma de aplicación de calor. Y generalmente eso se hace para aumentar la palatabilidad del producto, y también para aumentar, como dijimos anteriormente, la digestibilidad de las proteínas, por ejemplo, ¿ya? Y dentro de esos métodos térmicos que usamos y que los alimentos eh, presentan características distintas, tenemos lo que puede ser el horneado, parrilla, asado, ¿cierto? Por ejemplo, esta foto. Tenemos lo que es la fritura en aceite, que también presenta ciertas características, ya que el alimento, de alguna manera, le estamos incorporando este aceite, por lo tanto va a pasar a formar parte del alimento que consumimos, y que no tenía originalmente, o en esa cantidad por lo menos. Y está lo que es la cocción en agua, ¿ya? Que también presenta otras características sensoriales. Toda esta parte no la vamos a ver ahora, sino que nos vamos a concentrar en esto que está acá arriba. Vamos a pasar a hablar ahora del escaldado, y para terminar vamos a hablar de los métodos de pasteurización y esterilización. Bien, entonces partamos con lo que es el escaldado. Yo le dije, el escaldado no es un método de conservación en sí, ¿ya? O sea, no es un sistema de conservación en sí mismo, sino que es una operación previa importante antes de la pasteurización, ya vamos a ver eso, el congelado o la deshidratación, ¿ya? El escaldado también lo pueden encontrar ustedes en la bibliografía como blanqueado, sancochado, incluso también en forma más coloquial se habla de cocinado, ¿ya? Y eso que consiste es en calentar el alimento rápidamente hasta una temperatura determinada, normalmente es una temperatura de la ebullición de agua, eh, alrededor de 100 grados, mantenerlo por un tiempo relativamente corto, un minuto, un par de minutos, a esa temperatura, y luego se enfría rápido. Y ya les dije, esto se hace
Sobre todo cuando el producto está cortado, cuando el producto está pelado, está triturado. ¿Ya? De esa manera evitamos la acción de las enzimas que empiezan a hacer cambios, principalmente cambios de color, pero también hay cambios de sabor, aroma y textura por acción de esta enzima. Entonces, el objetivo del escaldado básicamente es inactivar las enzimas, todas las enzimas, ¿ya? De manera que éstas no alteren el alimento. Puesto que los alimentos no se alteran solamente por el organismo, sino también por la acción propia de las enzimas. Como estamos igual aplicando un tratamiento térmico, hay una reducción de la carga microbiana, pero esto no se considera como parte del tratamiento térmico final que se habla. Simplemente después vamos a partir el tratamiento térmico ya para eliminar el mecanismo con una carga inicial menor. ¿Ya? También junto en este proceso, los tejidos vegetales tienen, principalmente los tejidos vegetales tienen un oxígeno hay un intercambio gaseoso. Y en parte de esos gases es oxígeno, que está, digamos, dentro del tejido. Y el escaldado lo que hace es eliminar ese oxígeno intercelular. Ya que ese oxígeno, cuando después lo pongamos en un recipiente, generalmente es una lata de material metálico, ese oxígeno puede corroer, puede oxidar ese material metálico. También, como es un tratamiento técnico, se hablan de productos, aquellos que nos interesa que, digamos, se hablan de su textura, y también, obviamente, se aprovecha de cocinar parcialmente el tejido. Eso, por ejemplo, en el caso de los productos vegetales que van a congelado, ya está digamos, el producto, imaginemos todas las floretes de, ¿cómo se llama eso? Eh, de brócoli, estos floretes de brócoli ya están como precocinados, ¿ya? Al momento de usarlo. ¿Cuál es la característica escaldada? Bueno, la temperatura de intención de la enzima es mayor a 70 grados. Hay algunas que rápidamente reducen su actividad con temperaturas sobre 60, pero son algunas. Hay otras que son bastante más termoresistentes y en general se usan temperaturas mayores a 80 y en general lo que se usa es temperaturas cercanas a la ebullición del agua, alrededor de 100 grados. Y como les decía, constan de un proceso de calentamiento rápido y un enfriado posterior. Y todo esto en corto tiempo, ¿ya? Como indicador de efectividad del escaldado, se ve la actividad residual de la enzima peroxidasa. ¿Y por qué razón se mira la enzima peroxidasa? Porque esta es la enzima más termorresistente. Lo mismo pasaba con los microorganismos que veíamos anteriormente, ¿ya? Si eliminamos o se reduce a un nivel que se requiere la actividad de la enzima peroxidasa, nos aseguramos también que se han inhibido la actividad de las otras enzimas. En cuanto al escaldado, tenemos dos formas de aplicarlo. Uno que es tan simple como ponerlo en agua caliente, ¿cierto? En un recipiente que está con agua en ebullición. Se pone el producto y se le deja un tiempo, posteriormente se saca y se enfría, ¿ya? Y después está el escaldado al vapor, que normalmente es utilizado más en la producción industrial, donde el producto va en unas cintas y hay un chorro de vapor que está incidiendo sobre el producto. Bien, veamos en forma particular cada uno de estos métodos, un poquito más en detalle. El escaldado por inmersión en agua caliente eh, tiene menor costo de inversión, puede ser tan simple como un recipiente, como una fuente de calor, ¿ya? El agua en general transmite mejor calor, o sea, mejor el calor que el vapor, en este caso, que este vapor es una mezcla de vapor con aire, ¿ya? Y el aire es una especie de aislante a la transmisión de calor. Entonces, con respecto a eso, hay una mayor eficacia de energética, ¿ya? Esta agua caliente transmite mucho más rápidamente el calor al producto y en forma mucho más pareja.
Sin embargo, presenta pérdida de compuestos hidrosolubles. Al estar en una en agua, ¿cierto? Además, estar trozado o pelado, ¿cierto? Hay pérdida de compuestos hidrosolubles, principalmente vitaminas, azúcares, ácidos y minerales. Todo eso pasa a esa agua de cocción o de tratamiento. También, como estamos usando altas temperaturas, y en general en países más mediterráneos, no hay un mayor control de bacterias termófilas, existe un mayor riesgo de contaminación de este tipo de bacterias en estos estanques. ¿Ya? Que en la temperatura que estemos aplicando aquí no sea lo suficiente para eliminar esas bacterias vayan sobreviviendo y pasen a. Los equipos generalmente constan de un estanque donde hay agua, ¿cierto? Aquí tienen dos formas distintas. Y al interior tienen una especie de tornillo sin fin que va girando y de esa manera hace que el producto avance, ¿cierto? Se ingresa por un extremo, lo giran por aquí, y va avanzando, y a medida que va avanzando el producto se calienta y se va cumpliendo el tiempo de tratamiento. Sale y tiene que ser enfriado. Muchos equipos incluyen aquí dentro del mismo eh, aparato tanto el lugar de calentamiento como el lugar de enfriamiento. No sé en este caso específico de la foto, pero puede ser así. Aquí tenemos otro, ahí está ingresando por acá arriba el producto, él va avanzando, mientras se calienta y se da el tiempo necesario, sale. ¿Ya? Y tiene todo un sistema que permite mantener el agua a una determinada temperatura. Puede ser por vapor, puede ser por resistencia eléctrica, de manera que se mantenga constante la temperatura al interior de estos estanques. El escaldado por vapor es eh, un sistema, como le dije, que se usaba más en forma industrial, eh, tiene mayor gasto de inversión, porque estos funcionan obviamente con vapor y tenemos que tener, aparte del equipo donde se aplicamos el tratamiento, tenemos que tener el generador de vapor, que es una caldera. ¿Ya? Por lo tanto, hay una mayor gasto de inversión. ¿Ya? Son más fáciles de limpiar y esterilizar que los antiguos, que los anteriores, quiero decir, ya que podemos manejar la temperatura del vapor, ¿cierto? Si nosotros estamos aplicando alrededor de 100 grados el ambiente, podemos aplicar un vapor, no sé, por 150 grados de manera esterilizada al interior, una vez que haya salido el producto y lo limpio. Por lo tanto, es mucho más fácil usando la misma fuente de calor. Como no está en agua, ¿cierto? Hay una menor pérdida de componente hidrosoluble, muy poca, es solamente el agua condensación de ese vapor. ¿Sí? Y eso hace que tengan menor volumen de efluente con respecto al caso anterior. ¿Sí? Y hay menor cantidad de agua que estamos usando y menor cantidad de agua que hay que tratar para después eliminarla, ¿cierto? Sin embargo, esto, como les dije, no es solamente vapor, o sea, no es vapor saturado, sino que es una mezcla de vapor-aire, eh, con lo cual puede quedar, si no hay una buena distribución al interior del equipo, puede quedar zonas con mayor cantidad de aire y eso sea una barrera al traspaso del calor. ¿Sí? Entonces, existe una mayor posibilidad de escaldado desigual. Entonces hay que tener mucho cuidado aquí cuando se va poniendo el producto en una cinta, porque va avanzando a través de una cinta, sea una altura pareja siempre, y de manera de no formar masas heterogéneas de producto. Aquí tenemos un esquema, generalmente funcionan de esta manera, ¿cierto? Es una cinta sin fin, ¿ya? El producto va sobre la cinta, ingresa y al interior de esta, como una especie de campana que hay una línea de vapor que está inyectando el vapor y lo mantiene acá adentro un ambiente de alrededor de 100 grados. ¿Ya? Puede tener distintos sistemas de mantener el, eh, el vapor ahí adentro sin que escape demasiado. Normalmente se utiliza eh, unas duchas, una trampa de agua, como se llama. ¿Ya?
Entonces eso hace que el producto pueda atravesar esa trampa de agua, pero el vapor no la pueda atravesar. Por lo tanto hay menos pérdida de vapor. Aquí tienen el esquema real. Entonces viene el vapor y hay una línea donde tiene distintos aspersores, ¿ya? Que están eh, tirando el vapor sobre el producto. Y obviamente ese vapor, al transferir calor, se condensa y tenemos que tener un lugar donde recogemos esa agua condensada y obviamente esa agua eliminada. Pero va a ser una cantidad muy mínima comparado con el caso anterior. Bien, ahora vamos a pasteurización. ¿Alguna pregunta sobre el escaldado? Ya, entonces continuamos. Eh, Mencionamos que teníamos dos formas de aplicar un tratamiento térmico, que uno era más suave y por lo tanto duraba menos, y uno más intenso y que tenía una mayor duración. Vamos a tratar primero la pasteurización. Como ustedes saben, pasteurización viene de Louis Pasteur, ¿cierto? En su honor se le puso el nombre a este método que él desarrolló, y que es un tratamiento térmico realizado a temperaturas inferiores a 100 grados. ¿Ya? Aquí el objetivo no es destruir totalmente el organismo, sino destruir selectivamente. El objetivo es la destrucción de las células vegetativas de los microorganismos patógenos. ¿Ya? A diferencia de la esterilización que vamos a ver, es destrucción de todos los microorganismos hasta las esporas. ¿Ya? En este caso, como les dije, eh, el producto, si bien es cierto, aumenta su conservación respecto al producto fresco, es una vida más bien corta. ¿Ya? Puede ser una semana, 15 días de, de vida útil, y además con otros métodos, normalmente está asociado, como les dije, a refrigeración. ¿Ya? Los productos pasteurizados se venden generalmente refrigerados. Como un tratamiento más suave, obviamente también hay un menor eh, alteración del producto. ¿Ya? Eh, Obviamente se produce una gran reducción de todo lo que son los mecanismos aprófitos, es decir, aquellos mecanismos que, si bien alteran el producto, no provocan enfermedades a las personas. Y obviamente otro efecto que se logra con la pasteurización es la inactivación de las enzimas. Este es un tratamiento que se aplicó principalmente a la leche, o que se aplica principalmente a la leche, pero originalmente fue eh, Pasteur más o menos lo desarrolló principalmente para la elaboración de cerveza. Las cervezas se alteraban muy fácilmente en los barriles, antes se usaban esos barriles de madera, y duraba muy poco. Y él, aplicando este método, logró que esos barriles pudieran durar un tiempo razonable. ¿Cuál es el mecanismo de referencia que se utiliza aquí? Es el Mycobacterium tuberculosis. ¿Por qué el Mycobacterium tuberculosis? Porque es el microorganismo cuya célula vegetativa es la más termorresistente. ¿Ya? Y por lo tanto, si controlamos este, hemos controlado a todos los otros patógenos. ¿No? La pasteurización se puede aplicar de dos formas. Eh, una que se denomina de baja temperatura, alto tiempo. Acuérdense que hablamos que había una relación entre la temperatura y el tiempo. Y aquí lo vamos a ver un ejemplo después. Y tenemos aquí otros métodos que son de alta temperatura, corto tiempo. Normalmente estos de baja temperatura, alto tiempo son tecnologías más artesanales, como la que estamos viendo aquí, es simplemente un estanque donde está el producto, en este caso estamos viendo la leche, y que se calienta, se llega a la temperatura deseada, en este caso yo le puse aquí un ejemplo, en leche 63 grados, y se mantiene por 30 minutos. Por eso se dice baja temperatura y alto tiempo. ¿Ya? LT, las siglas en inglés. ¿Ya? A diferencia de los métodos más industriales, eh, y que se usa el producto
mucha cantidad de productos se está esterilizando por unidad de tiempo, ¿cierto? Son los de alta temperatura a corto tiempo, HTST así en inglés, en cual, siguiendo el ejemplo de la leche, aplicando 72 grados, logramos el mismo objetivo solo con 20 segundos. ¿Cuál era el objetivo? La eliminación de las células vegetativas de los patógenos. Entonces ese objetivo se cumple con estos dos tratamientos, exactamente lo mismo. Destruyen el mismo número de mecanismos, el mismo tipo de mecanismo. La diferencia está en que hemos aplicado más o menos temperatura y en ese caso tenemos que aplicar más o menos tiempo. ¿Ya? Y logramos el mismo objetivo. Entonces pasamos de 63 grados por 30 minutos a 72 grados por 20 segundos. Es decir, hemos aumentado 9 grados y hemos bajado 3 por 3, o sea, 90 veces el tiempo. Acuérdense ustedes que les dije yo que los mecanismos eran muy sensibles a lo que son los cambios de temperaturas. Más temperatura se destruye muy rápidamente. Bien, ¿qué equipos podemos usar? Generalmente esto de forma industrial, de pasteurización continua para líquidos sin envasar. El ejemplo típico es la leche, como les digo aquí, por lo menos aquí en Chile no usamos leche pasteurizada. La leche que vemos líquida en el supermercado es generalmente leche esterilizada. ¿Ya? Aquí no se consume, o es muy poco, muy bajo. Pero sí se usa en muchos otros productos. En los jugos de fruta, por ejemplo, se utiliza pasteurización. En la cerveza, como les he dicho, en el vino. Vimos también, me parece, la clase de, cuando vimos la clase de huevo, el huevo líquido, por ejemplo, se pasteurizaba. Entonces se hacen en estos equipos. Y tenemos dos grandes grupos de equipos, uno que se llama el pasteurizador de placa. En general, todos estos equipos, su nombre genérico es intercambiador de calor. Porque eso es lo que hace. Intercambia el calor de un líquido a otro. Y se les denomina pasteurización por la operación que estamos haciendo. Pero en general son eso, intercambian calor. El de placa se utiliza principalmente para líquidos de baja viscosidad y tiene una alta transmisión de calor. Y bueno, obviamente su desventaja es que no es para todos los líquidos. O sea, aquí podemos usar para la leche principalmente, el vino, cerveza, jugos, y los jugos clarificados más bien, no los jugos con turbiedad. Y hay otro grupo que se llama los equipos tubulares, que sirve para cualquier tipo de líquido, pero en realidad se utilizan para aquellos productos que no son capaces de pasar por los equipos de placa, ¿ya? Que son en general los de media y alta viscosidad. También aguantan ciertas partículas sólidas hasta cierto tamaño, pueden ser algunas sopas, eh, los jugos que tienen restos de pulpa, ¿ya? Pueden pasar por acá. Y, sin embargo, tienen una eficiencia media de transmisión de calor. Bien, veamos los componentes de un pasteurizador de placas, que es, como digo, la forma más común en el caso de la leche. La leche, los jugos, cerveza, vinos. Que la cerveza y vino ya se utilizan otros tipos de tecnología. Bueno, esto consiste en una serie de placas que están pegadas uno con otro, formando unos paquetes. Sin embargo, entre placa y placa hay un sello de goma
que hace que quede una separación entre una placa y otra. Esa separación no es mayor a 1 centímetro, a 5 milímetros. Entre 5 milímetros, 10 milímetros, es el espacio que queda entre dos placas. Y por ese espacio que quedan esas dos placas es la que va a circular el líquido. ¿Ya? Entonces, una placa tiene dos lados, ¿cierto? Por un lado va a circular el producto que queremos pasteurizar y por el lado contrario, el lado de atrás, va a circular el líquido que va a aportar el calor. ¿Ya? Como estamos viendo aquí. Entonces viene el producto que está aquí de color azul y va por un lado de una placa, ¿cierto? En el espacio que queda ahí. Y en el otro lado va el medio de calentamiento. Y se van, digamos, en forma intercalada. Entonces, producto, medio calentamiento y así. Y se forma un paquete. ¿Ya? Con lo cual, en el lapso, o sea, en el espacio, en el tiempo que ocurre entre que entra el producto, se distribuye homogéneamente por toda la placa y sale, el producto tiene que calentarse. ¿Ya? ¿Cuáles son las características de las placas? Son de acero inoxidable, tienen un cierto espesor, tienen unos dibujos geométricos, unos acanalamientos. Esto permite aumentar la turbulencia del flujo, con lo cual hace que tenga un mayor intercambio calórico, además le dan rigidez mecánica, y además permiten guiar el flujo de manera uniforme en toda esa superficie. Es que se llama superficie de intercambio de calor que están haciendo. Es decir, el medio calentamiento va a traspasar calor a la zona donde va avanzando el producto. Bien, un pasteurizador de placa es un conjunto de paquetes de placa y que se distinguen 4 zonas. ¿Ya? Y una zona que se llama de regeneración o de recuperación de calor, como está puesto acá abajo. Ya ese nombre le puede indicar algo. Una zona de calentamiento, una zona de mantención. Acuérdense, con un tratamiento térmico implica que tenemos que calentar el producto, llega a la temperatura que a nosotros nos interesa, hay que mantenerla el tiempo establecido y después se tiene que enfriar. Bueno, son esas, todo este equipo, ese pasteurizador que vimos en esta imagen de aquí, este que está aquí, hay que distinto tamaño, distinto volumen, en esta cantidad de placas se hacen esas 4 operaciones, podríamos decir. ¿No? La regeneración, el calentamiento, la mantención de la temperatura y el enfriamiento. Entonces, en un pasteurizador, ya sea leche, jugo de fruta, el producto ingresa frío, sin pasteurizar, obviamente, y sale del equipo con el producto pasteurizado y frío a la vez. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se hace eso? Entonces, el producto ingresa en la zona que se llama de regeneración o regulación de calor. Y ya dijimos, eso es un paquete de placa donde va el producto por un lado y va un medio de calentamiento por el otro. Por el lado del producto que va sin pasteurizar y frío, y al otro lado va ahora el producto ya pasteurizado y caliente. Obviamente esto no se toma en contacto porque hay una placa metálica en el medio. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que el producto pasteurizado y caliente le cede el calor al producto frío sin pasteurizar. Eh, ¿Y esto qué es lo que provoca? Que el producto frío sin pasteurizar se precalienta, ¿ya? Aumenta de temperatura. Y el producto caliente y pasteurizado, ¿qué es lo que ocurre? Es que el producto se preenfría. Entonces, sigamos la línea del producto. Entonces, el producto en la zona de regeneración se está precalentando a una determinada temperatura. Después llega a la zona de calentamiento, donde hay otro paquete de placas donde va el producto precalentado, pero todavía sin pasteurizar, y por otro lado va un medio calentamiento, o como dice aquí, un fluido calefactor. ¿Cierto? Un fluido calefactor.
que normalmente es vapor o agua caliente. Vapor de agua o agua caliente. ¿Ya? Entonces, el vapor o agua caliente cede el calor a ese producto todavía sin pasteurizar que está precalentado y lo lleva a la temperatura de esterilización, perdón, de pasteurización. Si se acuerdan del ejemplo que leí anteriormente, decíamos 72 grados. Entonces ya alcanzamos la temperatura de tratamiento, 72 grados, pero nos falta una parte que es dar el tiempo. O sea, los 20 segundos, de acuerdo al ejemplo que vimos anteriormente. Entonces, el producto ya calentado a la temperatura de pasteurización sale y va por unas tuberías lo suficientemente largo que se demore en avanzar 20 segundos. Y llega a un lugar que hay un termómetro control que si tiene los 72 grados continúa y si no tiene los 72 grados se devuelve al inicio, suponiendo que haya tenido los 72 grados. Ingresa a la zona de recuperación de calor que ya analizamos, ¿cierto? Donde va a ceder su calor para preenfriarse. Una vez que se preenfrió, ingresa al otro paquete de placas que es de enfriamiento. Por un lado va este producto ya pasteurizado y preenfriado, se encuentra por otro lado de la placa con normalmente agua enfriada, ¿ya? Que está a baja temperatura. Entonces, ese producto que está esterilizado y preenfriado cede calor a esa agua de enfriamiento que se va a calentar, va a tomar su temperatura, con lo cual logramos que el producto pasteurizado salga ahora a temperatura de refrigeración. Entonces el producto ingresa crudo a 4 grados y sale pasteurizado a 4 grados. Esta zona de aquí, regeneración de calor, se llama recuperación de calor también, es porque tiene un ahorro de calor de alrededor de un 90%, es decir, tiene una eficiencia del 90%. ¿Respecto a qué? Desde 4 grados a llegar a 72 necesitamos una cierta cantidad de calor. ¿Cierto? Pero esto está funcionando a régimen y realmente se va a necesitar digamos, un 10% más de ese calor necesario, porque el resto va a estar recirculando aquí. ¿Ya? Ese 10% es porque hay pérdidas. ¿Ya? Si esto fuera un equipo totalmente hermético, aislado, una vez que entra en régimen, debería ser infinito, pero no es así. Hay pérdida de calor. Después tenemos los pasteurizadores tubulares, que está compuesto de tubos coaxiales que se llaman, y son compuestos dos tubos que están uno dentro de otro, ¿ya? Y se unen en los conos. El producto que nos interesa a nosotros pasteurizar va a fluir por el tubo interior. Y el fluido calefactor o el fluido de enfriamiento va a ir por el espacio que queda entre esos dos tubos. Y de esa manera se va produciendo los intercambios de calor que vimos exactamente en el caso anterior. ¿Ya? Y también tiene las mismas 4 etapas, tiene la zona de recuperación de calor, el de calentamiento, el de mantención y obviamente el de frío. Pero esto se hace en tubos, ya no hay una placa, no hay una superficie. ¿Ya? Los tubos en su interior pueden ser lisos o corrugados, generalmente se utilizan corrugados, ¿para qué? Para que se produzca una turbulencia al interior y de manera que el calentamiento sea más parejo en todo el producto. Bien, eso es, digamos, pasteurización. Ahora vamos a ver la apertización o esterilización comercial. ¿Alguna pregunta con lo anterior? Bien, sigamos. Se llama apertización, el sinónimo también se llama enlatado, esterilización comercial, que es como el nombre técnico, y también se le denomina coloquialmente como conservería. Bueno, ¿y por qué se llama apertización? Bueno, porque también existió un señor que se llamaba Aperte, ¿ya? Nicolás Aperte.
Este señor fue previo, mucho antes que Pasteur, ¿ya? Más o menos en el año 1800, 1810, y Pasteur, estamos hablando, sus trabajos fueron 1860, 70, hay como 60, 70 años de diferencia. Bien, este señor, ¿qué es lo que hizo? Eh, como, antes de este señor, siempre los alimentos se cocinaban, pero si bien es cierto, duraban un poco más que los alimentos frescos, y finalmente terminaban por alterarse relativamente rápido. Entonces, este señor, ¿cuál fue su aportación? Porque el tratamiento térmico ya se hacía, ¿cierto? Su aportación fue que, que el alimento lo puso en un envase, en un medio hermético. Es decir, puso el alimento, selló ese envase, eh, y aplicó el tratamiento térmico, ¿ya? Esa aislación del medio, ahora sabemos, en ese tiempo este señor Nicolás Appert no sabía qué estaba pasando ahí adentro, simplemente le daba resultados. Eh, lo que se hacía, o lo que hace esa segunda concepto, que es la aislación del medio, es evitar la recontaminación posterior. Si bien es cierto, cuando nosotros aplicamos un tratamiento térmico, tiempo, temperatura, estamos cocinando alimentos, hemos destruido los organismos, pero no hemos evitado que ingresen nuevos microorganismos. Entonces, esto es lo que fue la aportación o la innovación de este señor. Y como les digo, todavía sin saber qué estaba ocurriendo. En esa época todavía se discutía la existencia de los microorganismos. Posteriormente fue Pasteur el que demostró que la alteración de los alimentos era debida a los microorganismos, digamos después del tratamiento térmico. Bien, entonces, como les digo, hay la apertización o la esterilización comercial, es un tratamiento térmico que tenía la finalidad de destruir a un cierto nivel los microorganismos que estaban, o sea, es que ese alimento estaba en un envase cerrado herméticamente. Y de esa manera se evitaba la contaminación posterior y por lo tanto el alimento podía eh, conservarse un tiempo muy largo. Bueno, este señor, que era un confitero, también publicó un libro que se llamaba El arte de la conservación de los alimentos, de las frutas y hortalizas y ese tipo de cosas, pero esos nombres se ponían antes. Y por esa razón eh, también se habla, como estos tipos de productos se les llama conserva. Bien, la apartización o la esterilización comercial, como les dije que es el nombre técnico, se puede aplicar o actualmente se aplica de dos maneras. Uno, que es la forma tradicional, tal cual la inventó el señor Appert, que es la esterilización de alimentos preenvasados. Ponemos el alimento en una lata, en un frasco, lo cerramos y después damos tratamiento térmico. O lo que se desarrolló a partir de los años 60 del siglo pasado, que es que se conoce como el envasado séptico y que es, en definitiva, la esterilización de los alimentos antes del envasado. Entonces, este segundo método es, se esteriliza el alimento por una parte, se esteriliza el envase en otro lugar y ambos se ponen y se sellan en una zona séptica. Y este método se denomina envasado séptico. Y este es el típico de los tetras, por ejemplo, la leche, los jugos, bueno, todos los productos que vienen en el tetra. ¿Sí? Se hacen en este tipo de... Y se les conoce normalmente como envasado séptico, pero en realidad son tratamientos de esterilización. ¿Sí? Bueno, para esto, como la parte fundamental era tener un envase hermético, se partió utilizando frascos de vidrios, que se le ponían unos tapones, así sellados como se hacía el champán en ese tiempo, ¿cierto? Con esas cápsulas de alambre.
Después pasó a envases metálicos, que eran mucho más prácticos, sobre todo se usó principalmente en un inicio plomo directamente, porque era muy fácil de fundir y producir el sellado, hasta que llegamos actualmente a lo que se denomina esto, que es el envase de hojalata, ya que no es otra cosa que hierro eh, con una capa de estaño, ¿ya? Y eso se llama hojalata. Entonces el envase metálico es la lata de acero u hojalata. También se puede hacer aluminio, el aluminio generalmente no se utiliza en esterilización. Otro muy común, que viene, como les dije, desde el origen, que es el envase de vidrio. Tiene ventajas, podemos ver lo que hay adentro, ¿ya? Aunque el vidrio es más pesado y es más frágil, eh, puede aguantar mucho, pero en un momento dado se quiebra, muy fácil. También están todos los envases plásticos que se han desarrollado últimamente, en el último medio siglo, ya sean rígidos, semirrígidos, flexibles, ¿ya? Eh, envases que son esterilizables y que pueden usarse por el método tanto tradicional como envasado séptico. Y están lo que se llaman los envases acoplados, que son lo que llamamos coloquialmente como eh, los envases Tetra o Tetra Pak, que es una mezcla o una unión de distintos materiales. Tiene plástico, cartón y aluminio, ¿no? Y cada uno aporta cierta función, ¿cierto? El aluminio le da eh, esa hermeticidad, el cartón la cierta rigidez y el plástico la posibilidad de sellado, ¿ya? De hacer un termosellado. Bien, veamos entonces en más detalle lo que es la esterilización de alimentos. Partamos con la forma tradicional, que es el alimento preenvasado. Eh, Antes de llegar al tratamiento térmico hay toda una serie de operaciones previas que se tienen que hacer con el producto, ¿cierto? Una que es preparar el producto, se echa tal cual, se tiene que llenar los envases, el producto no va solo, muchas veces va acompañado de un líquido, se tiene que eliminar el aire y finalmente se tiene que sellar, ¿ya? Producir el sello, cerrar el envase o producir el sello aquí en estos envases metálicos, que se llama el doble sello. En cuanto a la preparación del producto, la materia prima se somete a una serie de operaciones de manera de adecuarlo al proceso y al producto que estamos elaborando, ¿cierto? Selección, clasificación, pelado, trozado, escaldado, son todas esas preparaciones que tiene el producto, ¿ya? Aquí en el caso, ejemplo, durazno, lo hemos pelado y le hemos sacado el carozo. Este tomate se lo ha pelado. Aquí tenemos, no sé, durazno, manzana, no sé qué cosa, no solo se ha pelado, se ha sacado corazón, sino también se ha trozado. Entonces, dependiendo del producto, hay una serie de operaciones de preparación. Después tenemos por otro lado los envases. Acuérdense, el segundo concepto, el cual permite que conservemos estos alimentos, es el envase, ¿cierto? Pueden ser plásticos, vidrio, ya lo dijimos, metálicos. Estos normalmente están fuera del lugar de trabajo y tienen que llegar a ponerse en contacto con el alimento. Los envases también como productos tienen que tener una preparación, obviamente hay un lavado, dependiendo del nivel de contaminación, puede ser simplemente un enjuague, cepillado, lo que sea. Una vez que se han lavado, esto se hace, como les digo, fuera del recinto donde está preparando el alimento, se tienen que llevar ahora a la zona donde se produce el envasado, normalmente se transportan boca abajo de manera que eh, estilen, ¿cierto? Boten la mayor cantidad de esa agua de lavado y obviamente no le entre contaminación. Y llegan a la máquina llenadora, eh, como está puesto aquí, ¿cierto? Donde se introduce el producto al envase. Y aquí hay dos formas de hacerlo, de eso dependiendo del producto, ¿ya? Y aquí esa máquina llenadora va a variar si el producto a cargar es un sólido
que en realidad no es un sólido, sino que es una mezcla de sólido y líquido, como imaginamos en durazno, en conserva, la arvejita, ese material que vimos anteriormente, o es un producto viscoso, estamos basando una mermelada, por ejemplo, una salsa de tomate, una mayonesa. Bueno, las máquinas van a variar porque en un caso tenemos que agregar un sólido más un líquido y en otro caso tenemos que agregar el producto que tiene una cierta viscosidad. En ambos casos mm, eh, cuando se están agregando el producto más su medio empaque o la mermelada que estamos agregando ahí, es fácil que atrapen aire. Ya dijimos que una de las cosas que puede provocar problemas es el aire al interior de los envases, ¿ya? Sobre todo que produce oxidación y también puede producir, ¿cómo se llama? Una expansión muy grande del contenido. Entonces, la evacuación del aire o exhausting es una operación que elimina el oxígeno y otros gases del interior de los envases antes de sellarlo, ¿ya? Entonces, cuando el envase cerrado se calienta, se genera una presión interna que se debe a la expansión del contenido, el aumento de la presión de vapor, la expansión del oxígeno y otros gases presentes en el espacio cabeza. Eh, esa presión que se genera en el interior, porque el envase ya está cerrado, ¿cierto? Si no lo hemos eliminado bien, se contrarresta con la expansión de la lata y las tapas, en caso de envases metálicos, o del espacio de cabeza que se deja en envase de vidrio. Aquí tenemos una anillo de expansión. Esto tiene la finalidad de que una vez que esté cerrado y se está aplicando tratamiento térmico, la presión interna hace que aumente esos volúmenes y el producto tenga una cierta capacidad de soportar esa presión. Bien, entonces, ya dijimos, echamos producto, tenemos que hacer el sorting. Ese sorting era para evitar que ocurriera lo que estábamos explicando recientemente, y tenemos que sellarlo, producir esa hermeticidad ahora, ¿ya? Una vez que le hemos eliminado todos estos gases, estos se usan selladores que pueden ser continuas, semicontinuas o manuales, y es lo que da la hermeticidad y duración del producto en el almacenamiento, ¿ya? Que impide que ingrese la contaminación secundaria. Desde máquinas manuales, ¿cierto? En cual se pone el tarro, eh, se lo sube y se le pone en contacto con la tapa, que se va acá arriba, y con esta manivela va girando y hay unos rodamientos, unas moletas, como se llama, que van doblando la tapa y produciendo el sello, ¿ya? Entonces, al ir girando esto, se produce el doble sello. Hay máquinas semi-continuas en cual en forma manual tenemos que poner cada uno de los tarros y en forma automática produce el doble sello. Y están las máquinas ya totalmente automatizadas, donde viene el producto, se le pone la tapa, se hace incluso el sorting en ese minuto, se produce el sellado y tenemos el producto listo, hermético. Ya viene la operación principal ahora, que es el tratamiento térmico. Esta se hace en autoclaves, que puede ser a presión atmosférica o sobrepresión, en autoclaves continuos o discontinuos. ¿De acuerdo? ¿Cierto? Presión atmosférica es normalmente aquello que tiene un pH menor a 4,5 y es sobrepresión porque requerimos temperatura más alta, se hace a sobrepresión. El general medio de calentamiento que se utiliza es la transferencia de calor por vapor de agua saturada. Pueden ser autoclaves discontinuos, como les dije. Dentro de ellos pueden ser las verticales, como igual que una olla de presión, se pueden poner un canastillo, tiene una tapa y se sella herméticamente. Una vez sellada, se inyecta el vapor y eso hace que suba la temperatura, se le da el tiempo y después cortamos el vapor, se saca la presión y se enfría. Y ocurre lo mismo con autoclaves horizontales. Aquí de un canastillo hay un carro que ingresa.
Están las autoclaves continuas, que son unos cilindros, pueden ser de 2 o 3 cilindros, ¿ya? Donde en el primer cilindro se produce la esterilización, ingresa por algún mecanismo aquí, al interior del cilindro está un ambiente de alta presión y vapor, ese mecanismo impide que salga el vapor, y el producto va avanzando en forma de espiral, ¿cierto? Y se va calentando y se va esterilizando. Y posteriormente pasa ya sea 1 o 2 eh, estanques de enfriamiento. Y finalmente viene ya las operaciones de terminación, que es, dijimos, el enfriado. En los equipos continuos, normalmente el enfriado se hace en el mismo equipo. En los equipos discontinuos, normalmente también se puede hacer en el equipo, pero normalmente se hace digamos, en otro equipo, ¿ya? Y estos se enfrían hasta una temperatura de 30 a 40 grados, de manera de que haya un calor suficiente para que seque el envase por fuera ahora. ¿Qué pasa si enfriamos demasiado? Eh, esa agua que está afuera y nos la hemos secado, va a producir oxidación ahora, pero por fuera, ¿ya? Entonces se deja a una determinada temperatura, no es a temperatura ambiente, sino alrededor de unos 30 grados, de manera que los envases se sequen. Y los envases ahora van a almacenamiento por un periodo de 2 semanas para permitir que se homogeneice el contenido y ver si ha ocurrido algún problema durante la esterilización y, y que no haya quedado bien esterilizado, ¿ya? Entonces, estas 2 semanas hace que se homogeneice sobre todo estos productos que tenemos con un medio de empaque, un líquido, ¿cierto? Ya sea una salmuera o un almíbar, esa sal o ese azúcar pase al interior del producto también, ¿ya? Y finalmente estará integrado, ya listo para la comercialización. Bien, y ya para terminar, el segundo forma de producir la esterilización o la esterilización comercial o el apartizado, ¿cierto? Que es de la modalidad de envasado aséptico. Es decir, hay un tratamiento térmico, producto y, ¿cómo se llama? Y envases se esterilizan aparte y posteriormente en un ambiente aséptico se sella. Ya les dije, funciona básicamente con lo que es el sistema Tetra Pak. El Tetra Pak es un rollo de cartón, este cartón con aluminio y con plástico, que viene en forma de lámina, que en algún momento se esteriliza. Normalmente esta esterilización se hace con agua oxigenada, ¿ya? Eh, y posteriormente se va formando el envase. Se forma el envase, normalmente un tubo, se produce un sello en la parte inferior, cae una determinada cantidad de producto, obviamente eso avanza, se produce el sello, cae cantidad de producto y así vamos teniendo los envases individuales. Entonces, todo apto para productos líquidos que se puedan bombear o líquidos que tengan sólidos de pequeño tamaño en suspensión. Es un circuito cerrado, donde también, igual como en el concepto como hemos visto en pasteurización, sí, pasteurización, hay un precalentamiento, esterilización, enfriamiento y envasado séptico. La temperatura de esterilización aquí son temperaturas más altas que en los métodos que vimos anteriormente. Generalmente los métodos anteriores era alrededor de 110, 120 grados. Aquí estamos hablando de 135, 150 grados y por un tiempo bastante menor, entre 4 y 15 segundos. Y es lo que se conoce como tratamiento UHT o temperatura ultra elevada. Se caracteriza porque hay ahorro de tiempo, mano de obra, energía, espacio, ¿cierto? Son equipos más compactos. ¿No ven? Este es un equipo, tiene más o menos como 2 pisos de altura, ¿ya? Como el tiempo es poco, que se aplica a esa temperatura tan alta, tiene poco efecto sobre la propiedad organoléptica del producto, ¿ya? Acuérdense que les dije yo que todas las reacciones de degradación del producto, ya sean enzimáticas o de otro tipo, químicas, son más dependientes del tiempo que de la temperatura.
Como aquí muy poco tiempo, por lo tanto, hay poca alteración de eso. Hay dos formas de hacer este tratamiento OHT. Uno que son los sistemas directos, que es los más comunes que se hacen en estos equipos que están acá. Y en realidad este es el equipo envasado, como bien dicho. Y los sistemas indirectos. El sistema directo en el que el producto entra en contacto directo con el medio de calefacción, que generalmente es un vapor de agua. A diferencia de los métodos anteriores que vimos, ¿cierto? El producto estaba separado por una superficie, ya sea en el pasteurizador, o estaba separado por el envase del medio de calentamiento. En este caso, el líquido o producto, eh, digamos, el chorro de vapor llega directamente al producto. Eso se llama sistema directo. Y también existe el tratamiento UHT, sistema indirecto, como la forma tradicional, donde el calor se transmite a través de una superficie de intercambio. Lo digo, lo más común es para este tipo de productos que están en estos envases. Aquí tenemos un esquema de la esterilización con inyección directa de vapor. En este caso estamos esterilizando leche, que es la que consumimos habitualmente en nuestro envase. Tiene 3, 4 elementos que son importantes, que se los voy a comentar a continuación. Entonces el producto viene, igual como en el caso de pasteurización, viene frío, ¿cierto? Sin esterilizar en este caso. Entonces se bombea a un intercambiador de calor o un pasteurizador donde se le aumenta la temperatura a digamos, a unos 80, 90 grados y va al primer elemento o pasa por un primer elemento que es característico de este sistema, que es este número 4, que es una bomba que hace que aumente la presión del líquido. ¿Qué se logra al aumentar la presión del líquido? Es que se aumente también la temperatura de evaporación. ¿Ya? Como aquí vamos a aplicar temperaturas de 135, 150 grados, si estuviéramos a presión atmosférica, el líquido estaría ebulliendo. ¿Ya? Y eso no nos sirve. Entonces se aumenta la presión de manera tal que a temperatura de 135, 150 grados, el líquido siga siendo líquido. Entonces el primer elemento es una bomba de presión. ¿Sí? Bueno, y de ahí pasa, una vez que el alimento que está todavía, digamos, no frío, está precalentado, está a alta presión, pero todavía está sin esterilizar. Entonces el líquido llega al segundo elemento, que es donde se pone en contacto con el medio de calentamiento, es decir, donde se aumenta a la temperatura de esterilización, es decir, 135, 150 grados. Y aquí tenemos una ampliación, viene el líquido, que está en azul, y se pone en contacto con el chorro de vapor que está muy caliente, está sobre 150 grados, y que se produce prácticamente un aumento desde los 80, 90 grados que traía a los 135, 150 en forma instantánea. ¿Ya? El, el, eh, el vapor de calentamiento, que es el que cede el calor, ¿cierto? Cede el calor, pero a la vez este vapor se condensa, es decir, se transforma en agua a esos 130, 150 grados, y se mezcla con el producto. Entonces, a la salida aquí tenemos el líquido ya a la temperatura, o sea, el producto a la temperatura de esterilización. Está a alta presión, ¿cierto? Porque todavía sigue siendo líquido a esa alta temperatura. Y a la vez se ha diluido porque se ha mezclado con el agua de condensación. Entonces, si tenemos leche, tenemos jugo, esto ha sufrido una cierta dilución. Bueno, después va a otro elemento que es el segundo componente que dijimos, que es el tiempo, es decir, donde pasan los 14 segundos, o los 4 segundos, los que sean. Y eso es en el holder, o el área de mantención. Entonces aquí, a la salida del número 6, nosotros consideramos que el producto está esterilizado.
tiene la temperatura indicada, que es de 135 a 150, se le ha dado el tiempo necesario, que era de 4 o 15 segundos, y consideramos que el producto está esterilizado. Sin embargo, está a alta temperatura, está a alta presión y está diluido porque se ha mezclado con el agua condensada del vapor. Entonces viene ahora el tercero elemento importante, que es el elemento que se llama la cámara de expansión, que va a hacer que el producto baje su temperatura, disminuya su presión y evapore esa agua que absorbió producto de la condensación del vapor de medio calentamiento. Entonces esta cámara de expansión, que es un recipiente de bastante volumen, ¿cuál es su gracia? Simplemente que está a una presión menor que la que trae el líquido. ¿Ya? Al líquido, cuando se enfrenta a esta menor presión, ¿qué va a ocurrir en ese líquido? Que va a empezar a ebullir. ¿Ya? Va a empezar a evaporar. ¿Por qué está a una menor presión? Al evaporar, va a eliminar ese exceso de agua, y para pasar de líquido a vapor va a absorber energía, o va a necesitar energía y que se la lleve al vapor. Y por lo tanto, el líquido a la vez se va a preenfriar. Entonces, a la salida de esta cámara de expansión vamos a tener el líquido preenfriado, o sea, el producto preenfriado, a la presión ya normal y pasteurizado, o sea, en este caso esterilizado. Todo el resto ya bien tiene que ver con seguir enfriando el producto y va al almacenamiento o va al envasado. ¿Ya? Después tenemos, dijimos que había dos formas, uno que era con esterilización directa y está la forma que puede ser tradicional, que es la esterilización indirecta. ¿Ya? Y esto se hace con intercambiadores de calor, eh, muy parecido a los pasteurizadores tubulares, pero que están diseñados para temperaturas altas. Aquí se puede utilizar temperaturas de 120, 130 grados sin ningún problema. Entonces, los mismos conceptos, un tubo dentro de otro tubo que produce, en este caso, ya no pasteurización, sino estamos logrando una esterilización. Para terminar, entonces teníamos el producto, dijimos que va al envasado o almacenado, eh, independiente de si viene de un equipo eh, esterilizador directo o indirecto, ese líquido o ese producto ya esterilizado viene por tuberías y puede ser envasado a granel en grandes envases. ¿Y cómo se hace? Aquí está la segunda etapa, que es el llenado séptico. Entonces, viene el producto esterilizado por estas tuberías, tenemos el envase, en este caso son unas bolsas metálicas, o sea, no metálicas, unas bolsas plásticas metalizadas, de gran volumen, alrededor de un volumen de 200 litros, ¿ya? Eh, y que se ponen, que tiene una boquilla, ¿cierto? Que se pone en contacto con la salida ya del producto, producto esterilizado. Entonces acá hay una especie de cámara que se inyecta un chorro de vapor a muy alta temperatura, que en el momento que se abre la válvula de la bolsa y se abre la válvula para que empiece a ingresar el producto, se esteriliza toda esa área y por lo tanto el producto ingresa en forma estéril a la bolsa y se sigue llenando. ¿Ya? Esto se usa mucho en lo que son los concentrados de tomate, en los concentrados de jugos de fruta, etc. ¿Ya? Y después tenemos ya el llenado envasado de envase pequeño o de consumo para, digamos, las personas, consumo directo de las personas, que es el producto que nosotros vemos normalmente en el supermercado. Y es lo que se hace en este material que es, digamos, el material acoplado, ¿cierto? O Tetra Pak.
Y eso ya se lo había explicado, ¿cierto? Viene de un carrete grande de una lámina de este material, ¿cierto? De cartón, aluminio y plástico, que se va, en algún momento se esteriliza, ¿cierto? Y empieza a formarse, forma un tubo, ese tubo ya está esterilizado y el producto esterilizado, ¿cierto? La cañería que venía con el producto se pone aquí y se empieza a llenar. Y se va sellando y se forma el envase. Se pone la tapa, eh, y tenemos el producto listo para... Se pone la bombilla también, en el caso que se utiliza alguna bombilla, eh, y se envasa para la comercialización. Y ahí tenemos lo que es el, el envase en unidades de menor volumen. Bien, eso es lo que tenía para comentarles hoy. Eh, si tienen alguna pregunta,